gusto encontrarnos por este medio, es un gusto verlos y bienvenidos a esta primera clase. Bueno, justamente como bien comentaba el equipo de ITEC, soy la licenciada Milagros Almidón y voy a estar acompañándolos en cada una de las siguientes sesiones. En total son 5 clases de 1 hora y media. Iniciamos 8 de la noche y culminamos 9:25, 9:30 aproximadamente. Siempre antes de finalizar pues nuestras clases vamos a tener algunas recomendaciones del equipo de ITEC, ¿ok? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Y como es esta la primera clase y muchos de nosotros pues estamos llegando, estamos teniendo esta primera sesión, quizá también es la primera vez que están aquí en el equipo justamente de la plataforma de ITEC. Entonces me gustaría que me cuenten desde dónde se están conectando, desde qué lado del mundo, de si están aquí en Perú, si están en Ecuador, si están en Venezuela. Cuéntenme desde dónde se conectan y también cómo están llegando a clase hoy. Si están llegando cansados, abrumados, felices, entusiasmados, pues ahí bastante curiosos, ¿no? A la expectativa de la clase. Cuéntenme cómo llegamos a clase mediante el chat y también desde dónde se están conectando, ¿ok? Vamos por ahí mientras van llegando todos nuestros compañeros y compañeras de la clase de hoy. Buenísimo, muy bien. Por ahí ya veo los primeros comentarios que me cuentan que se están conectando desde Ecuador, por aquí desde Arequipa, veo por ahí también desde Venezuela, por acá también veo desde la región de San Martín, en Tocache. Buenísimo, Héctor. Saludos por ahí. Muy bien. Por acá desde Perú. Desde Lima también veo por ahí. Paita, veo por ahí desde Paita. Desde Los Olivos, muy bien. Vamos comentando cómo están llegando también, si están llegando cansados, si están felices, por ahí. Hoy martes, 8 de la noche. Martes ya 12, cerca quincena. Quincena de agosto, el tiempo pues pasa volando. Yo ya me siento navideña, que estoy con mi taza navideña justo. Buenísimo. Por ahí veo que también de Lima, de distintos lados estamos conectados y me gusta mucho esa variedad porque justamente con sus experiencias, con su conocimiento, vamos a poder tener una clase bastante rica y llena de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias por compartir desde dónde nos conectamos y justamente ya para contarles nuestra clase de hoy, que es la primera clase, que es la introducción al mundo de reclutamiento y selección. ¿Ok? Hoy vamos a aprender sobre todo este concepto que abarca reclutamiento y también selección. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros lo vamos a gestionar? ¿Cómo también podemos encontrar y profundizar en cada uno de sus aspectos de manera pues de que tengamos un impacto real en el proceso que estamos gestionando? Vamos a entender esa importancia estratégica que debemos realizar, que debemos sobre todo concientizar a los jefes, a todas las personas que toman las decisiones en las distintas empresas. Además, vamos a entender un poco de cómo se han ido transformando estos procesos. ¿Ok? Buenísimo. Y bueno, siempre a mí me gusta iniciar con un poquito de preguntas, ¿no? Sobre todo de su experiencia cotidiana, su experiencia en distintos trabajos, en distintos momentos de su vida. Me gustaría que ustedes me cuenten
si alguna vez ustedes han participado de un proceso de selección. Han participado de un proceso de búsqueda de empleo y probablemente tuvieron que enviar su hoja de vida, su CV. Entonces, cuéntenme, ¿cómo era ese proceso? Sí veo por ahí que varios han participado. Buenísimo. Muchos de nosotros, pues, es algo tan cotidiano que lo hemos realizado y muchas veces también hemos tenido que gestionar un proceso de selección. ¿Sí o no, Steven? Por ahí veo a Héctor. Y estos procesos de selección, estos procesos de reclutamientos, pues según, ¿no?, cómo han sido, van a tener un buen desempeño o un mal desempeño. ¿En qué sentido? Me gustaría que ustedes me cuenten qué aspectos, qué características, qué cualidades debe tener un buen proceso de reclutamiento y selección. Cuando ustedes participaron en esos procesos de selección, ¿qué notaron? ¿Notaron cualidades buenas? ¿Notaron que era rápido? ¿Notaron que les brindaban información actualizada sobre el avance del proceso? ¿Les brindaban una atención personalizada? Cuéntenme, ¿qué aspectos positivos, negativos, por ahí tuvieron? Sobre todo los positivos, ¿no? ¿Qué características positivas, qué cualidades debe tener un buen proceso de reclutamiento y selección? Con esa experiencia que ustedes han tenido y luego ya vamos profundizando un poquito más. A ver, vamos a ver, mientras van comentando, tenemos un minutito mientras van comentando los demás. Por ahí veo que ya tenemos una respuesta. A ver si se anima alguien más a contarnos. Vamos a ver. Por ahí veo que nuestra compañera Valerie nos comenta, ¿no? En la mayoría que pasó ella, ¿no? Fueron procesos con muchos filtros de selección, ¿no? Eran muchos filtros, muchas etapas, ¿ok? Jocelyn nos dice, algunos procesos fueron muy rápidos y otros sí tenían muchos filtros, ¿ok? Por aquí nuestro compañero Héctor nos menciona que los procesos, bueno, siempre han dado la información sobre las plazas vacantes, ¿ok? Por acá Steven nos dice, en algunas ocasiones sí había atención personalizada y otras veces no. A veces era rápido y otras no, ¿ok? Entonces, pues aquí ya hemos visto que estamos pues calificando y dándonos cuenta que van a existir procesos que pueden ser muy rápidos, pero a veces el riesgo de que sean tan rápidos pues es la calidad. Si en algún momento lo gestionan de manera correcta, si están teniendo una atención personalizada y dedicada a cada uno de los candidatos, no solamente gestionar por gestionar el proceso o la postulación de estos candidatos, ¿no? Y también vemos versus, ¿no?, esos procesos que no solamente tienen un filtro, sino que tienen demasiados filtros e incluso pueden cansar al candidato, ¿no? ¿Se imaginan ustedes estar meses, un mes, 2 meses, 3 meses en un proceso de selección que no acaba, que tiene una prueba psicológica, que tiene una entrevista, que tiene otra entrevista, que tiene otro proceso de, pues, dinámica grupal y así sucesivamente? Eso puede cansar al candidato e incluso generar desinterés y falta de motivación, ¿no? Entonces, por ahí podemos encontrar que un buen proceso de reclutamiento y selección tiene que ser un proceso equilibrado, un proceso que cuide la experiencia del candidato, ¿ok? Entonces ya estamos llegando a una conclusión. Por acá veo también a Wendy, que alguna vez ella estuvo en un proceso de selección bastante rápido, haciendo solamente dibujos o llenando algún test. Por acá también veo a nuestro compañero
feliz con TLP, que nos dice si es candidato con algunos, te pide que cubra por lo menos un año de experiencia y no pasan la entrevista, ¿no? Él es de México. En Venezuela funciona muchas veces que si tienes una recomendación, una palanca, como se dice, ¿no? Si no, mucho tiempo que se invierte. Y por acá Héctor nos dice, pues, por aquí es solo máximo un mes según su cronograma del proceso, ¿no? Justo lo que nos dice Héctor, algunas empresas, ¿qué es lo que tienen o qué es lo que define su brújula de su proceso de selección? Pues el promedio de tiempo que se utiliza en cubrir. Empresas miden la eficiencia del equipo de reclutamiento y selección en base al tiempo promedio que demoran en cubrir una vacante. Entonces, si tienen en promedio máximo un mes para cubrir una vacante, un requerimiento, pues tienen que hacerlo en ese tiempo, dentro de ese tiempo. Si no, ya están cayendo en pues ese margen que puede ajustar su desempeño y demás, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa en el mundo de reclutamiento? Que tienes que ser ágil, tienes que ser también efectivo y tienes que personalizar y cuidar la experiencia. Entonces, si se dan cuenta, es una responsabilidad bastante grande, una responsabilidad que a veces puede quitar el lado humano, ¿no? ¿Por qué digo esto? A veces van a existir empresas que tienen sus equipos de selección que no solamente están gestionando un proceso en paralelo, ¿no? A la vez, sino que tienen más de uno, ¿no? Incluso pueden tener 15, 20, 30 procesos y son 2 o 3 personas. Entonces, imagínense cuánta responsabilidad y cuánto manejo de, pues, las personas que están en la postulación, ¿no? Cuántos candidatos tienen que entrevistar, tienen que realizar los distintos filtros que supone un buen proceso de selección. Muchas veces eso hace que este reclutador pues se sienta cansado, se sienta abrumado y no actualice el estado del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy manejando un grupo de 15 candidatos, de esos 15 pasan un primer filtro, unos 5, unos 10, ¿no? Los otros 5 que se quedan fuera, pues nunca les llegó su correo de agradecimiento. Por eso muchas veces, no es justificación, pero por eso muchas veces existen estos momentos donde un candidato no recibe la actualización del proceso. No le dicen si sigue en la siguiente etapa, envía correos, no le avisan y nunca tuvo un correo de agradecimiento, ¿no? Una actualización del estatus. Entonces, esa falta de empatía o esa falta de atención muchas veces puede ser una de las desventajas y oportunidades de mejora de los distintos equipos de reclutamiento y selección. Y nosotros, al momento de gestionar un proceso, tenemos que cuidar y priorizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un buen proceso de reclutamiento y selección tiene que ser un proceso que cuide la experiencia del candidato y al mismo tiempo que esté brindando pues un espacio y un proceso con calidad, con eficiencia en función a las métricas y los tiempos establecidos por el equipo de reclutamiento de esa empresa. ¿Ok? Y ¿cuándo inicia un proceso de reclutamiento y selección? Pues este proceso inicia cuando la empresa tiene un requerimiento. ¿Ok? Por ejemplo, miren, por acá tenemos a Paola, que ella es reclutadora también, y por acá nos cuenta cuántos procesos tuvo o tiene que cubrir. Tiene que cubrir 8 puestos en paralelo y el día de hoy tuvo 9 entrevistas, ¿no? Y seguramente no ha sido para los 8, sino para 1 o 2 procesos y todavía tiene más entrevistas mañana. Entonces es bastante agotador, por eso tenemos que saber cómo lo gestionamos y cómo también nos cuidamos y equilibramos la vida-trabajo, ¿ok? Muchísimas gracias, Paola, por compartir. Te entiendo totalmente y es parte un poquito de lo que es el mundo de reclutamiento y selección. Y bueno, como les mencionaba, en el caso de reclutamiento,
pues es un proceso crucial, un proceso que es el inicio del ciclo de vida laboral de un empleado. ¿Cuándo inicia? Cuando se tiene un requerimiento por parte de una empresa, ¿no? La empresa está con sus distintas áreas y alguna de estas áreas, por ejemplo, el área de finanzas, viene y de manera pues simbólica, lo digo, toca la puerta al equipo de recursos humanos y le comenta que ya tiene el presupuesto aprobado y que tiene una necesidad. Necesita la búsqueda de un nuevo talento para su equipo. Para que su equipo llegue a los objetivos, se le aprobó el presupuesto de un asistente de finanzas. Entonces, allí ya tenemos un proceso y el equipo de reclutamiento y selección va a ser el responsable de traer a ese talento y que ese talento pues sea el talento ideal que se adapte tanto a la cultura, al clima y que tenga las competencias tanto técnicas como blandas para que pueda ser exitoso en el trabajo. No basta con que solamente tenga estas competencias técnicas, con ese conocimiento, ¿no? Sino también tiene que ser un candidato que vaya a adaptarse a las distintas, pues, filosofías, normativas, cultura que la misma empresa tiene, ¿no? Entonces siempre tenemos que también ver ese lado, ya que el potencial y las competencias va a determinar mucho cuán rápido se va a adaptar un candidato a la empresa, ¿ok? Muy bien, entonces con ese ejemplo y un poquito con esa pregunta que nos ha hecho reflexionar sobre lo que es el proceso de reclutamiento y selección, como siempre, a mí me gusta que todo este conocimiento, que todo lo que hemos ido comentando, se base en información verídica, información pues que está en distintos libros de trabajo, en distinta bibliografía, y yo me baso mucho del autor de Chiavenato, por ahí lo pueden buscar. Chiavenato en uno de sus libros comenta que justamente el proceso de reclutamiento puede definirse bajo la premisa de cubrir vacantes a medida que se presentan, por lo general con una visión más a corto plazo, ¿ok? Entonces, es un proceso, si se dan cuenta, que es reactivo, ¿ok? Es bajo la premisa de una necesidad específica. Vienen, me tocan la puerta y me dicen, quiero un nuevo empleado, un nuevo talento que cubra esta necesidad que está teniendo el equipo, ¿ok? Ante esa pregunta, ante esa necesidad expuesta, el equipo de recursos humanos, el equipo de reclutamiento y selección, pues reacciona y resuelve en esta búsqueda de ese candidato ideal, ¿ok? Pues aquí les dejo este video que es bastante interesante también. No lo pongo porque por ahí nos toma casi la mitad de la clase, bueno, 15 minutos de la clase y es mucho tiempo. Por si tienen por ahí un espacio, véanlo, es bastante entretenido y justamente va a reforzar el tema que estamos hoy entendiendo y también pues revisando, ¿ok? Entonces, el proceso de reclutamiento, quiero que se vayan con la idea, es un proceso sobre todo a corto plazo, tiene una meta específica en un tiempo específico, siempre por detrás vamos a tener a esa persona, a ese jefe, a ese equipo que te está pidiendo actualizaciones, que te está pidiendo lo más pronto posible a un candidato, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un proceso que tiene pues presión. Tenemos que, los que estamos en este mundo de recursos humanos, tener también esa cualidad, saber cómo nos organizamos y gestionamos las distintas responsabilidades que abarca el llevar un proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? Muy bien, y bueno, como todo, este proceso de reclutamiento tiene distintos tipos y distintas maneras de cómo se realiza, ¿ok? El día de hoy vamos a ver justamente los tipos más comunes de manera un poquito más, de manera más general, sin profundizar,
porque en la siguiente clase vamos a tocarlo ya de una manera más específica, ¿ok? Entonces yo les presento un poquito los conceptos que por ahí vamos a ver y en la siguiente clase profundizamos con algunos ejemplos y por ahí también comentamos con su propia experiencia que están teniendo o que han tenido, ¿ok? Muy bien, entonces ya dijimos que el proceso de reclutamiento es este momento donde nosotros como responsables tenemos que cubrir, tenemos que resolver y cubrir esa vacante que tenemos, que se nos ha encomendado en la medida pues que vienen y van llegando los distintos requerimientos en un momento dado y sobre todo en el menor tiempo posible, pues asegurando la calidad y también teniendo a ese candidato ideal. Los distintos tipos podemos encontrar un proceso de reclutamiento interno cuando tenemos la opción, sobre todo, de buscar candidatos dentro de la empresa, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Viene este jefe de finanzas, nos toca la puerta, nos dice, necesitamos a un nuevo asistente de finanzas. En ese momento nosotros decimos, muy bien, tienes el presupuesto, excelente, voy a revisar la ADP. ¿Qué cosa es la ADP? La ADP es ese documento, también conocido como descriptivo de puesto, que muchas empresas tienen sobre cada uno de los puestos que están dentro de la empresa. En este descriptivo de puesto, tal como su nombre lo dice, pues están las características de los distintos puestos de la empresa. Características que van desde sus propias funciones o responsabilidades, características sobre su contexto, ¿no? Sobre dónde se mueve, características sobre sus requisitos, características sobre su sueldo, ¿no? O el presupuesto o el rango salarial que tiene ese puesto y pues toda esa información que es relevante para que tú puedas iniciar la búsqueda. Tú le dices, muy bien, aquí tengo la ADP, porque muchas veces el equipo de recursos humanos es quien tiene este manual de funciones, también conocido como MOF, donde están los procedimientos y también los descriptivos de puesto. Buscas en el descriptivo de puesto y visualizas que pues sí, se entiende, se encuentra que este asistente de finanzas puede, ¿no? También en sus requisitos puede valerse de que sea anteriormente un año de experiencia como practicante, ¿no? Entonces, tú le dices, ok, hemos actualizado el descriptivo de puesto, me dices que se mantiene este requisito y yo te pregunto a ti, jefe de finanzas, ¿tienes alguna persona o algunas personas en tu equipo que actualmente están siendo o tienen el rol de practicante de finanzas y que pueden pasar el proceso de selección y si todo va bien pueden ser los elegidos? Este jefe, ¿qué es lo que te dice? Sí, tengo a 3 practicantes que ya tienen más de un año como justamente en esta posición, que pueden competir o que pueden pasar el proceso para ser asistentes de finanzas, ¿no? Entonces tú con eso inicias un proceso de selección, pero netamente interno, solamente para este grupo de candidatos que están dentro de la empresa, ¿ok? Si estas personas logran, ¿no? Una o 2 personas del grupo de 3 logran pasar los distintos filtros, pues se tiene, ¿no? Un proceso de promoción o de ascenso, porque de practicante van a pasar o va a pasar a asistente. Ese tipo de reclutamiento es un reclutamiento interno. También tenemos reclutamiento externo, que tiene ya otro tipo de metodología, otro tipo de herramientas que se utilizan para captar la atención de posibles postulantes, pero fuera de la empresa. Personas que no tienen esa adaptación o ese aprendizaje de la cultura de la empresa porque están viniendo pues de distintos lugares, distintas entidades. Entonces también tiene sus ventajas, también tiene sus oportunidades de mejora como todo. Ya luego vamos a revisar
un poquito más profundo sobre este aspecto. ¿Qué canales utilizamos en el proceso de reclutamiento? Nosotros usamos varios canales y justo muchas veces van a depender del tipo de reclutamiento que estamos gestionando. Pero los canales más comunes, y sobre todo en esta época, porque esto ha cambiado, es el uso de, pues, bolsas laborales que son específicas por cada uno de los países. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos Boomerang, tenemos Computrabajo, tenemos Indec. Hay otras geografías, por ejemplo, en Chile me parece que utilizan mucho Labodum, también por ahí un poco de Boomerang. Entonces, por ahí van a ser más específicas según pues la geografía, ¿ok? Y otra de las redes sociales que se utiliza mucho en el tema del reclutamiento es LinkedIn, o también conocido como LinkedIn. Esta red no solamente nos ayuda a encontrar candidatos, sino también impulsa que las empresas tengan una reputación sobre su manera o su forma de gestionar a los empleados, ¿no? Su marca empleadora. Este concepto, espero que no se olviden, que lo tengan bastante presente, muchas empresas lo están trabajando hoy en día. ¿Por qué? Porque justamente potencia cómo la percepción de las personas puede incrementar el número o la cantidad de posibles candidatos ante futuras, ¿no? O futuras convocatorias o futuros requerimientos. Entonces, tenemos esta red social LinkedIn. Pues aquí, para hacer un sondeo, seguro que la gran mayoría utiliza esta red social, sobre todo para enterarse pues de oportunidades laborales o también para gestionar procesos de selección. Cuéntenme en comentarios cuántos de ustedes utilizan LinkedIn o LinkedIn. ¿Lo utilizan? ¿Primera vez que lo escuchan? Cuéntenme por el chat. O si lo utilizan mucho, o por ahí que no tanto, que sí lo tienen, pero no lo utilizan. Por ejemplo, en mi caso, para mí LinkedIn es una de mis herramientas principales, sobre todo cuando hago hunting. Por ahí, si alguno también hace hunting, me debe entender bastante. A ver, primera vez, uso Computrabajo. También Computrabajo es bastante utilizada aquí en nuestro país, es una de las más usadas, sobre todo en las empresas industriales y más masivas. Pues acá veo Valerie no tanto, más comercial actualmente Computrabajo, Index, muy bien. Lo quise utilizar, pero está muy caro en México. Sí, en México está bastante caro. Y a veces utilizarlo de manera libre no te da tanta funcionalidad, ¿no? Pues acá Computrabajo, veo bastantes que utilizan Computrabajo, buenísimo. Computrabajo también aquí en Perú es bastante utilizada, ¿no? Por ahí para los que no lo conocen es esta bolsa laboral que pueden encontrar múltiples oportunidades, y si ustedes pues también gestionan procesos de selección, también publicar este tipo de anuncios, van a gestionar sus distintas etapas de su proceso de reclutamiento y selección. Exacto, Computrabajo es el más común, pero también les recomiendo que tengan su cuenta en LinkedIn, no solamente para encontrar candidatos, sino que también por ese medio pueden encontrar oportunidades laborales, ¿ok? Por ahí, si es que no lo conocían o no lo sabían, les voy a dejar este justamente apartado de cómo pueden encontrar un poquito el uso de LinkedIn para también encontrar nuevas oportunidades, ¿ok? Pues acá tenemos justo en este apartado donde dice empleos, y ahí van a encontrar los distintos empleos que se ajustan a su necesidad, bueno, y un poquito a su perfil que ustedes tienen, ¿no? Entonces, pues ahí
pueden incluso postular, y no solamente ahí, también en inicio, con los distintos contactos que ustedes tienen, van a encontrar pues distintos reclutadores, como vemos por acá, que también hace su anuncio. Y este anuncio, este tipo de anuncio, pues no le ha costado, porque lo ha publicado en su muro. Es como yo, que acá publique y cualquier persona que está conectada conmigo o que también lo comparta, le va a llegar, pues no, en su noticia, en su feed principal de LinkedIn. Entonces, por acá vemos ya 82 personas le han dado like, cuántas personas han comentado, entonces también tiene una capacidad de llegada. Se utiliza mucho LinkedIn para el tema de procesos, sobre todo más administrativos, procesos más de oficina, pero igual les recomiendo que tengan su propia cuenta y de esa manera están actualizados y al mismo tiempo enterados de los distintos cambios en otras empresas, ¿ok? Buenísimo, entonces si es primera vez, busquen, utilicen, exploren un poquito, contacten, por ahí también, si quieren me buscan y yo también les acepto, ¿no? Para estar todos en networking y sobre todo potenciando nuestro perfil profesional, ¿ok? Muy bien. Y buenas prácticas. Siempre las descripciones que realicemos, tanto en CompuTrabajo, tanto en Boomerang, en cualquiera que sea nuestro medio donde convocamos y publicamos y contactamos a los distintos candidatos, tienen que ser descripciones relevantes, precisas y claras, tanto del puesto como de las responsabilidades, ¿ok? Muchas veces, ¿qué pasa? Existe esta mala práctica o a veces que se escapa de la mano de los reclutadores o sobre todo reclutadores que es quizás su primera vez, ¿no? Que están gestionando el proceso, que no están tan acostumbrados a este tipo de convocatoria, que publican el empleo, pero no publican todos los detalles. Entonces, si tú tienes un anuncio que está incompleto, un anuncio que no está mostrando cuáles son los beneficios, que no está captando la atención de tu postulante, vas a tener menor número de participantes. Si tú tienes menos participantes en tu proceso, tienes menos opciones para, pues, escoger y encontrar a ese candidato ideal. Entonces, siempre cuidemos eso, cuidemos que nuestro anuncio sea inclusivo, sea personalizado, que sobre todo refleje, ¿no?, información real del proceso. Si tú vas a publicar una información que no concuerda con la realidad, muy probablemente pues captes algún candidato, este candidato ingrese, pero al momento de llegar, ¿no?, y ver la realidad, probablemente vaya a renunciar y tengas una rotación anticipada, lo cual, como saben, como van a aprender, no es bueno para la empresa ni para nosotros como profesionales que nos desempeñamos pues gestionando el talento. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algún caso? ¿Cómo vamos? Discúlpenme que estoy ahí un poco con mi garganta, luchando porque creo que me queda la gripe, pero por ahí voy, ¿ok? Buenísimo. Entonces, ahora que ya vimos un poquito del proceso de reclutamiento, que es este momento sobre todo de aprovechar todas las herramientas que tenemos para convocar la mayor cantidad de candidatos para tener, ¿no?, un buen proceso, un proceso con muchos candidatos, con muchas opciones válidas, opciones potentes para iniciar el proceso de selección. Ahora vamos a ver un poquito qué es selección. Como les digo, esta es la clase 1, la clase donde estamos presentando un poquito lo que es, ¿no?, todo este curso, lo que vamos a revisar y también su importancia estratégica, ¿ok? Entonces vamos con el proceso de selección y justamente cuando vamos a la definición de este proceso podemos encontrar que es ese momento donde se identifica al candidato más adecuado, ¿ok? A ese candidato obviamente va a tener éxito en el puesto.
no solamente a nivel de conocimientos, no so ¿ok? Muy bien, vamos a ver este videito, chicos, para ilustrarnos un poquito sobre este proceso, ¿ok? Es una película que es bastante conocida, que seguramente ustedes lo han visto, o si no, también les recomiendo, ¿ok? Del examen. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oh, perdona. ¿Lo has terminado todo? ¿Tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tiradas. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Muy bien, entonces hemos visto un poquito de este proceso de selección de este, pues, protagonista, ¿no? De la película, así Chris se denomina, y justamente vemos todo el proceso que pasó, ¿no? Lo que decíamos al inicio, cómo existen procesos que pueden ser bastante rápidos y procesos que son, pues, también bastante lleno de filtros, con bastantes etapas, que pueden tener un tiempo no solamente de un mes, de 2 meses, ¿no? Incluso que involucra, ¿no? No solamente el realizar bien las pruebas técnicas, sino también el realizar bien toda la gestión de las competencias de habilidades blandas, etcétera, etcétera. Entonces, es una película bonita que al mismo tiempo les recomiendo puedan ver para identificar este lado del proceso más corporativo y del lado más del proceso reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es un poquito de la película. Se llama En búsqueda de la felicidad. Creo que es bastante conocida y es una película antigua, ¿ok? Y que también se basa en la vida real. Y sobre todo es una película que nos enseña, ¿no? Que nos enseña cómo detrás de esa persona que está pidiendo o que está, ¿no? En un proceso de selección hay un universo, ¿no? De condiciones, de momentos que está atravesando. Por lo tanto, esa capacidad humana y esa empatía que tenemos que tener se debe mantener siempre, ¿ok? No nos olvidemos de esa empatía, de esa gestión humana que debemos tener. Sé que a veces en algún momento cuando gestionen sus procesos y cuando tengan muchos, se van a sentir agotados, abrumados,
pero no se olviden, ¿no? Que detrás de todo eso, pues también estamos ayudando, gestionando que una persona tenga trabajo, que una persona con sus distintas expectativas, sobre todo pues ansiedades, miedos y también al mismo tiempo metas, pues está logrando un propósito, un objetivo, ¿ok? Entonces, cuidemos siempre eso y enfoquémonos sobre todo en el proceso de selección de gestionarlo de la manera más cercana y eficiente posible, ¿ok? Muy bien. Entonces, justo volviendo a la primera pregunta del inicio de nuestra clase, nosotros mencionábamos qué características debería tener un buen proceso de selección. Recordamos experiencias, vimos también, ¿no?, nuestros propios procesos de selección, los que ya estamos gestionando este tipo de procesos, cómo lo estamos haciendo, si estamos direccionados, si por ahí estamos planificando bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para recordar un poquito, un buen proceso de reclutamiento y selección tiene que tener una planificación, tiene que ser sistemático y tiene que ser claro, ¿ok? Siempre analicen bien, de manera bastante detallada, el puesto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes este proceso de reclutamiento y selección asignado para ti, pues imagina, ¿no?, todas las preguntas posibles que tienes que hacer, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué tipo de perfil es el perfil ideal para este puesto? ¿Cuánto, no?, es sobre todo la magnitud de responsabilidad que tiene en el negocio, etcétera, etcétera. Todas las preguntas que sean posibles para que tú tengas el mayor conocimiento de lo que estás buscando, ¿ok? Mientras más conoces qué buscas, mientras más sabes cómo debe ser la persona ideal, pues te va a ser más sencillo encontrarlo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Siempre que nuestro proceso de atracción nos estamos pues encaminando, tratemos de que sea diverso. ¿En qué sentido? Que no solamente nos enfocamos en un público, en un tipo de persona, ¿no?, sino que también tenga perspectivas distintas y que sean perspectivas de candidatos cualificados por canales adecuados y destacando la marca de la empresa, ¿ok? Nuestra evaluación en todo el proceso de reclutamiento y selección tiene que basarse en evidencia. ¿En qué sentido? Tenemos que utilizar herramientas o técnicas que nos permitan evaluar a los candidatos de manera, sobre todo, pues, objetiva y consistente. ¿Qué tipo de herramientas pueden ser? Las entrevistas, las pruebas psicológicas, las pruebas técnicas. Por ejemplo, por ahí mencionaban que muchas veces se utilizan estas pruebas que son, pues, de dibujo, ¿no? Pero al final este tipo de pruebas es una prueba psicológica que se denomina prueba proyectiva y se utiliza mucho, sobre todo en procesos que son masivos, ¿no? En el sentido de que son mucho o es una gran cantidad de volumen de personas que se tienen que evaluar, ¿ok? Utilicen siempre que puedan no solo un método, sino diversos que les ayude a tener información relevante y al mismo tiempo que justifique sus decisiones como reclutadores. Se van a dar cuenta que mucho de lo que nosotros hacemos en el mundo de reclutamiento y selección es decidir a partir de lo que observamos, de lo que analizamos. Entonces, tengan todas las herramientas para que puedan justificar esas decisiones. Comunicación transparente es otra de las características de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Que la experiencia que estamos brindando sea una experiencia positiva para los candidatos, que sea una experiencia que en todo momento se comunique cómo se está avanzando el proceso, no solamente al candidato elegido o al grupo de candidatos finalistas, sino
desde el primer candidato que contactaste, que llamaste, que incluiste, que pasaste alguna prueba, alguna dinámica, ¿no? Siempre desde el inicio hasta el final mantengan ese contacto cercano y transparente con el candidato. Gestionen bien esas expectativas. Agilidad y eficiencia. Busquen cubrir las vacantes en menor tiempo posible, pero siempre cuidando la calidad del proceso. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilicemos tecnología, utilicemos métricas, seamos inteligentes al momento de buscar, al momento de reclutar, ¿ok? ¿En qué sentido inteligentes? Si tú sabes que estás buscando perfiles que tienen experiencia o que son más del lado operativo, ¿no? Que sabes que los vas a encontrar sobre todo en instituciones, ¿no? Educativas que sean afines a ese tipo de búsqueda, pues establece alianzas, busca ese canal donde más puedas encontrar este tipo de candidatos, ¿ok? Muy bien. Onboarding estratégico. Y esto ya tiene que ver con cómo gestionamos el ingreso de ese candidato que nos ha costado, que hemos estado dando seguimiento para que pueda ingresar y ser contratado, ¿no? Asegurémonos que el nuevo trabajador tenga una incorporación que sobre todo sea y asegure una adaptación exitosa desde el primer día. ¿Ok? Muy bien, entonces no se olviden nunca de estas características que tiene un buen proceso de selección. ¿Ok? Un buen proceso no solo es cubrir vacantes, sino encontrar a esos candidatos que son productivos y que se alinean a la cultura empresarial. Si no reclutamos bien, vamos a tener consecuencias desde el costo económico para la empresa, desde el costo del tiempo nuestro invertido, ¿no? El trabajo que hemos invertido y que al final resultó en un fracaso, y también desde el costo de ese equipo que está pues esperando a esa persona que venga, que se incorpore para que puedan tener mejores o más grandes resultados. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Como todo proceso de recursos humanos, pues tiene una importancia inherente, una importancia estratégica que va a desvincularse o más bien va a impactar en todos los procesos de recursos humanos, ¿ok? Pues siempre no se olviden que cuando estamos nosotros hablando de reclutamiento y selección, vamos a hablar mucho de ese talento que llega con expectativas, que llega también, sobre todo, con necesidades, y nosotros tenemos que saber gestionarlo, ¿ok? Y ya bueno, un poquito con la teoría, revisando sobre esta importancia estratégica, vamos a encontrar que impacta en la productividad de las personas, impacta en la productividad de ese equipo que necesita ese talento, impacta en la misma cultura de la empresa. Si no lo hacemos bien, como les decía, vamos a tener tanto costos a nivel de motivación, costos a nivel pues económicos y también costos a nivel de nuestro propio desempeño dentro del equipo en donde pues pertenecemos. Y siempre también va a relacionarse con la retención del talento. Contraten bien, busquen bien para que con eso puedan ser eficientes, puedan impactar de manera positiva en la empresa y hacer que tenga ese logro exitoso de los objetivos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído un poquito de la evolución del proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Nosotros cuando hemos ido teniendo todo el proceso de justamente de recursos humanos, van a encontrar que muchas veces este proceso de recursos humanos inicia a partir de
todo el cambio, toda la masificación de lo que fue el trabajo industrial, ¿no? La misma revolución industrial. Cuando aparecen las distintas industrias, empieza también esta figura del trabajador de manera masiva y también la necesidad de tener a una persona que controle, que vea, que verifique la asistencia, el pago, ¿no? De este gran grupo de personas. Y con eso también nace el proceso de reclutamiento y selección que ha ido evolucionando desde el boca a boca, desde el pasar la voz al vecino de que en una industria estaban teniendo necesidad de otro operario, de otro técnico, hasta el canal tradicional que fue bastante conocido hace unos 20, 15 años, que eran los periódicos, que aún ahora todavía se sigue utilizando en algunos lugares del mundo. O sea que todavía sigue siendo un canal también, pero quizá ya no tan usado como fue hace 15, 20 años, que era un canal pues bastante utilizado por distintas empresas, sobre todo por el impacto y el nivel de llegada que tenía. Y hoy en día, como ese canal tradicional pues ha evolucionado a esta red social o a estas redes sociales que hoy en día se utilizan, como lo es LinkedIn, como lo es también Facebook, y hoy en día incluso también existen algunas empresas que se están subiendo a esta tendencia de crear contenido en la red social como TikTok, ¿no? Que se caracteriza porque tiene mucho impacto y mucha viralidad y puede llegar de manera rápida, ¿no? En un mismo día puede tener unas 1.500, 2.000, 8.000 vistas, ¿no? Y que puede llegar a ese candidato que están buscando, ¿ok? También tenemos a las mismas empresas que en sus mismos portales web están publicando las distintas oportunidades de trabajo. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Buenísimo. Entonces, por acá veo a Gilka, creo que habías levantado la mano y ya la bajaste. ¿Todo bien? Ok. Si escucharon bien el video también, lo subí al final del videito que presenté. Así que creo que sí se logró escuchar al final. Y un poquito del canal, pues que les decía, y lo que hoy en día se utiliza en las empresas es la tecnología, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo de reclutamiento y selección, cómo ha cambiado el mundo, cómo los distintos cambios de la sociedad también impactan en los procesos que vamos viviendo. Ejemplo, pandemia, cómo este proceso que fue de manera global impactó e hizo que muchos de nosotros, los que estamos en recursos humanos, en reclutamiento y selección, tuviésemos que también adaptarnos y aprender a buscar, pues, de una manera más remota, también teniendo en cuenta beneficios que tienen este tipo, pues, no de sentido, de ser flexibles, de trabajo en casa o trabajo híbrido, etcétera, etcétera. Entonces, todavía este proceso de reclutamiento y selección va a seguir evolucionando, todavía vamos a tener más cambios porque la misma sociedad va evolucionando. Entonces es un proceso dinámico. Hoy en día ya tenemos la inteligencia artificial, cómo eso está impactando ya en muchos procesos, en muchas empresas, para que tengan nuevas políticas, nuevos procesos, para que facilite al reclutador su trabajo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo lo que les decía, hoy en día el mismo reclutador o reclutadora está cambiando, está aprendiendo cómo te puede ayudar Copilot, Gemini, ChatGPT a que tu proceso de reclutamiento y selección sea más rápido, ¿no? A quizá tener una plantilla de mensajes para tu candidato, a gestionar, a tener un tablero de gestión, de seguimiento de los distintos
candidatos en las distintas etapas. Entonces, como las mismas plataformas que van saliendo para la gestión de proyectos también te ayudan a que seas más eficiente y también optimices mejor tu proceso de selección. Cómo hemos evolucionado desde el lado de recursos humanos y el lado de reclutamiento y selección, de un lado más administrativo, más operativo, a un lado más estratégico, ¿no? Cómo el mundo, las empresas se han dado cuenta que sin talento, pues no pueden funcionar. Sin un buen talento, sin un talento competente, un talento que se adapte, que realmente esté comprometido, motivado, no va a funcionar, ¿no? Entonces se necesita el área de recursos humanos, se necesita el área de reclutamiento y selección para que alcance el éxito. Entonces nos hemos vuelto socios estratégicos. Por ahí creo que había alguna pregunta. Exacto, la inteligencia artificial, la IA, que hoy en día se está utilizando mucho en distintos ámbitos, ¿no? Y que justo reclutamiento y selección no se queda atrás, ¿ok? Entonces, siempre capacítense, siempre sean dinámicos. De hecho, yo también lo hago siempre, porque esto está cambiando. Alguna vez, cuando pasó pandemia, llevé un diplomado justamente que se denominaba reclutamiento y selección en el nuevo contexto, post pandemia. Y fue bastante interesante también aprender un poquito todo lo que había implicado este proceso de la pandemia y en los procesos de recursos humanos, ¿ok? Buenísimo, entonces ya con eso y con esta pequeña reflexión, vamos a nuestro casito práctico que a mí me gusta bastante utilizar y realizar, porque nos ayuda mucho, sobre todo, a tener esa capacidad o a entrenar esa capacidad de juicio crítico, lo que yo les decía, ¿no? De saber tomar decisiones, de saber cómo fundamentamos, cómo recomendamos a ese candidato que nosotros predecimos va a tener éxito y va a calzar bien en esa búsqueda que estamos gestionando, ¿ok? Entonces, el caso que les he traído es el caso del coordinador de proyectos, ¿ok? En este momento nosotros vamos a simular que somos del equipo de recursos humanos de esta empresa Innova Proyectos SAC, que nosotros tenemos el requerimiento o la búsqueda asignada de un coordinador de proyectos. Y vamos a liderar equipos que tengan, pues, ¿no? O mejor dicho, este coordinador de proyectos va a liderar equipos en el rubro de, pues, proyectos de tecnología. Tenemos que encontrar a una persona que tenga las habilidades de liderazgo, comunicación, resolución de problemas y organización. Requisitos: experiencia mínima, 3 años en gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles. Les he traído 3 candidatos que ya han sido preseleccionados y ustedes, en base a lo que vean en cada uno de los perfiles de estos 3 candidatos, me van a comentar cuál candidato recomiendan que avance a, pues, el proceso o que sea el recomendado para ser seleccionado, ¿ok? Muy bien, entonces les presento a nuestros candidatos. Tenemos al candidato Juan Pérez, que tiene como experiencia 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. Tiene como fortalezas que es experto en resolución de conflictos, tiene alta capacidad de organización y como conocimiento técnico un manejo básico en metodologías como Scrum. Debilidades:
poca experiencia en tecnología y software de gestión. Candidato 2, María Gómez, 3 años ya como analista de proyectos en una empresa de tecnología, fortalezas, conocimiento avanzado en metodologías ágiles, Scrum, Kanban, excelente comunicación y habilidades interpersonales, conocimiento técnico, certificación en gestión de proyectos, PMP, y como oportunidad de mejora, poca experiencia, pues liderando equipos de manera directa, ¿ok? Y tenemos finalmente candidato 3, tenemos a Luis Ortega, 4 años como coordinador de proyectos en una ONG, tiene como fortalezas una alta capacidad de liderazgo y motivación de equipos, experiencia de manejo de presupuestos y planificación estratégica, conocimiento técnico, tiene una familiaridad con un software de gestión y debilidades sin certificación en metodologías ágiles. Recuerden, este es el perfil, 3 años en gestión de proyectos, conocimiento de metodologías ágiles en una empresa de tecnología. ¿Cuál candidato recomienda? Antes de que me dé la gripe, ¿cuál candidato recomiendan? Por el chat tenemos, yo creo, 3 minutitos. Por ahí si se demoran un poquito más, les puedo dar un minuto más. ¿Ven? Por acá Héctor ya está. En menos de 3 minutos ya nos está dando su candidato que recomienda. ¿Ok? Vayan colocando en el chat. Tenemos 3 minutos todavía, así que también tomen su tiempo. Por ahí también si ya saben a quién elegir, también ya lo colocan. Lean bien los perfiles. Si alguno se anima a explicar, a sustentar por qué el candidato 1, por qué el candidato 2 o el candidato 3, buenísimo. Pueden también escribirlo en el chat. Vamos a ver quiénes más se animan. Muy bien. Vamos por acá. Héctor nos dice María, ok, o sea, candidato 2. Aguilar nos dice candidato 1. Juan Pérez. Fernanda, candidato 2. Wendy, candidato 2, ok. Estamos teniendo por acá una amplia mayoría del candidato 2. También candidato 2 nos dice Feliz con TLP. Gilka, candidato 2. Y por acá nos dice Valery, el candidato más adecuado para el puesto sería María Gómez, la número 2. Razones: experiencia relevante en tecnología, conocimiento avanzado en metodologías ágiles y excelentes habilidades de comunicación. Muy bien, muchísimas gracias Valery por sustentar. Siempre sustenten, ¿ok? Cuando les pidan por ahí recomendaciones, siempre tengan una justificación. Si van sin un sustento real, pues pueden parecer poco profesionales. ¿Qué nos dice Gilcar? Candidato 2, Marco La Rosa, candidato 2, y incluso podríamos capacitarlo para que sea un buen líder. Steven nos dice, María, o sea, la candidata 2, a pesar de que tiene poca experiencia liderando equipos, este potencial, ¿no? Lo puede desarrollar sobre la marcha. Del resto tiene todos los requisitos que pide la empresa, ¿ok? Aguilar nos dice, Denis Aguilar nos dice la número 1 o el número 1, porque para poder trabajar en la empresa tienes que ser líder,
Ok, buenísimo. Muy bien, entonces cada uno de ustedes ha ido sustentando y ha ido razonando. Yo también coincido con ustedes con la candidata 2. De hecho, el potencial del desarrollo, pues, se puede realizar sobre la marcha, como muy bien mencionaba alguno de ustedes, y sobre todo porque esta candidata tiene experiencia en una empresa muy similar a la que nosotros pertenecemos, aquí en este caso, ¿no? Una empresa de tecnología. Muchas veces esa adaptación, ¿no? De dónde viene la persona del candidato, también va a tener bastante peso. Tiene ya la experiencia, ya tiene un seniority y está lista para asumir una nueva posición, ¿no? Brindarle esta oportunidad de asumir el liderazgo, ¿no? Una coordinación puede denotar en ella mayor motivación, mayor compromiso por la empresa y obviamente eso pues tiene un impacto positivo en su momento o en el tiempo de adaptación que tengo al ingresar. Candidato 1, el candidato Juan, es un buen perfil, tiene bastante potencial, pero muy probablemente para esta posición en esta empresa posiblemente no vaya a funcionar bien o tengamos quizá alguna renuncia anticipada. ¿Por qué? Porque esta persona ya ha estado 5 años en un puesto parecido. Muy probablemente esté buscando una posición más grande y ante cualquier oportunidad que venga, pues puede renunciar. Igualmente, hemos visto esto, que es pues un resumen chiquito de todo lo que hay detrás de un proceso de selección, ¿no? Ya vamos a ver por ahí cuando entrevistamos, ya vamos a ver también cuando estamos nosotros gestionando las dinámicas o las pruebas psicológicas. Toda esa información también va a ayudarnos a tomar decisiones sustentadas. Muchísimas gracias a todos por su participación en este casito práctico. Ha sido un caso divertido y un caso que sobre todo nos entrena al momento de tomar decisiones, ¿ok? Muy bien. Tenemos aquí el ejemplo de esta empresa que ha contratado a un gerente sin verificar si sus valores, ¿no? Si sus principios coincidían con los valores de la empresa. Esta persona ingresa a la empresa, ¿ok? Pero a los 6 meses se va. Este impacto, ¿no? Este momento en que se va puede tener consecuencias como un equipo desmotivado y proyectos a medio terminar, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haberse hecho diferente? Realmente validar bien esas competencias, validar bien esos valores culturales y sobre todo entender bien el puesto y la necesidad de qué tipo de habilidades blandas se tienen para esta posición, ¿no? Con eso podemos saber qué estamos buscando y qué tenemos que validar al 100% para evitar la rotación anticipada. Igualmente, yo les digo que cuando estén en este mundo, o los que ya están, seguramente ya lo saben, por más que nosotros confiemos, por más que validemos, por más que estemos al 100% seguros de una persona que creemos que se va a adaptar bien y que cumple con todo lo que hemos encontrado tanto a nivel técnico como habilidades blandas, pues como todo ser humano, siempre van a existir condiciones, van a existir variables que van a estar fuera de nuestro control. Y quizá en algún momento tengamos que gestionar rotaciones o renuncias anticipadas. Conozco el caso de colegas que son muy buenas, excelentes en su trabajo, que han tenido renuncias a la semana de que ha ingresado una persona, al mes, ¿no? Entonces, puede ser un poco frustrante, puede ser un poco de qué pasó, ¿no? Que nosotros mismos nos cuestionamos. Así que yo les recomiendo que siempre que tengan paciencia, que no siempre podemos controlar todo, que a veces van a existir este tipo de casos y es parte de la normalidad. Creo yo que a todo reclutador, hasta el mejor reclutador, le ha pasado alguna vez una rotación inesperada. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con las
tendencias actuales. Por acá vemos a Valerie, que justo nos está respondiendo esa preguntita que teníamos. Muchísimas gracias, Valerie, por la respuesta, ¿no? ¿Qué se pudo haber hecho diferente? Aplicar un proceso de selección que evalúe no solo las competencias técnicas, sino el ajuste cultural, ¿no? Las competencias blandas, validar bien qué competencias se buscan. Buenísimo, muchas gracias a nuestra compañera. Y ya volviendo un poquito a las tendencias actuales. Lo que les decía, hoy en día estamos usando mucho el tema de la diversidad y la inclusión. Cada vez más las empresas están buscando talentos diversos para enriquecer sus equipos. Muchas veces, sobre todo hace 10, 8 años, sobre todo en las empresas de tecnología, se tenía a un gran grupo de empleados netamente hombres, ¿no? Y la perspectiva femenina, pues, no ingresaba, no se tenía. Obviamente eso afecta en cómo se producen los productos o los servicios. Se necesita tener la perspectiva y la visión de todos, ¿no? Entonces, las empresas que hicieron, reflexionaron, se dieron cuenta de que necesitaban incorporar en sus procesos de selección, pues, vacantes o plazas también para el grupo femenino, incentivar más a que existan mujeres en este ámbito, en este tipo de profesión, en este tipo de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Uso de la inteligencia artificial. Hoy en día las empresas están utilizándolas, va a ser parte de nuestra vida, queramos o no, tenemos que aprender a utilizarla. Entonces, yo les recomiendo por ahí, busquen algún curso aquí en el equipo de ITEC. Me parece que siempre también tienen cursos que están pues a la vanguardia y que también tienen que ver con inteligencia artificial, así que capacítense. Yo también lo hago porque es el futuro, va a ser parte de nuestra vida y tenemos que saber cómo utilizarlo, ¿ok? Cómo sacar pues provecho a esta oportunidad. Ejemplo un poquito de lo que se está haciendo hoy en día, tenemos a Amazon, que ha implementado un sistema de inteligencia artificial para el filtro de CVs. ¿Cómo se realiza esto? Este sistema hace, sobre todo, busca esas palabras más relevantes del puesto, ¿no? Del descriptivo, de la publicación, y luego con eso coteja, con eso compara a los distintos CVs que van llegando y con eso filtra aquellos CVs que tengan más probabilidad de coincidencia, ¿no? Entonces, con eso al reclutador le llegan CVs que son más afines a su búsqueda y reduce el tiempo de inversión de lo que es la revisión de CVs o la revisión de postulaciones. No obstante, ha tenido críticas debido a que muchas veces estos algoritmos han tenido sesgos, no han sido objetivos y pues están priorizando candidatos en relación a género cuando eso no debería pues importar. Entonces también siempre este uso de la tecnología que sea con cuidado, que sea con criterio y que no sustituya nuestra perspectiva y conocimiento humano. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también la marca empleadora. Por ejemplo, tenemos a Google, que es esta empresa que todos conocemos, ¿no? Esta empresa que tiene sedes a nivel mundial, que es una empresa que no solamente recibe 1,000, 2,000 postulaciones al año, tiene millones de postulaciones. Entonces, este impacto, esta cantidad de candidatos interesados en ingresar a esta empresa se debe a la construcción de su reputación como un buen lugar para trabajar, ¿no? A su construcción de la marca empleadora. Y eso también es el futuro en el mundo de reclutamiento y selección. ¿Cómo hago para que mi empresa se posicione como un lugar donde todos quieren trabajar, ¿no? ¿Qué iniciativas tengo? ¿Qué planes de acción estoy realizando? ¿Cómo
hago que esa presencia en redes, esa presencia a nivel de comunidad, pues tenga un impacto. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de las tendencias actuales. Les traigo por aquí este ejemplo de algunas empresas cómo potencian en su misma página web testimonios de cómo es el trabajo en estas empresas. Pues ahí también vemos que ya existen algunas bolsas laborales netamente para un rubro, para un aspecto específico de pues profesión, de carrera, en este caso de tecnología, ¿no? Solamente en esta empresa que se denomina Get On Board encuentras publicaciones o empresas que están buscando puestos en tecnología. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de lo que se viene realizando hoy en día, lo que está impactando, sobre todo en el mundo de reclutamiento y selección. Y esto responde, este posicionamiento, esta búsqueda, esta ambición por tener mejores candidatos, responde a estos desafíos. ¿Ok? ¿Qué desafíos? Competencia por el talento calificado. El mundo se ha globalizado. Ya no solamente compites por que tu trabajador o porque tu empleado pues ingrese a tu empresa aquí a nivel nacional en tu país, sino también tu empleado puede trabajar de manera remota en algún país latino con 1 o 2 horas de diferencia, ¿no? Entonces, por ahí tu talento más potencial, más ideal, pues muchas veces va a tener una gran demanda. Y tú como empresa, tú como parte del equipo de recursos humanos, tienes que velar por tener al mejor talento, ¿ok? La demanda de profesionales con habilidades específicas está superando la oferta, especialmente en áreas como tecnología, salud y ciencias de datos. Amazon y Google tienen competencias feroces por justamente captar ese talento. Ofrecen beneficios únicos. Entonces, las empresas tienen que saber construir su clima, tienen que saber construir su marca empleadora y también el bienestar que ofrecen a sus trabajadores. ¿Qué más? Adaptación a nuevas expectativas laborales. Hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones están teniendo expectativas distintas a las expectativas que se manejaban hace unos 10, 15 años. Se tiene generaciones de trabajadores que ya están priorizando la flexibilidad, el bienestar sobre su propio ingreso, ¿no? Su propio ingreso económico, ¿no? El equilibrio mental, ¿no? Los valores organizacionales. Entonces, ya no solamente son estos beneficios tradicionales, sino aquellos beneficios que tengan y que mantengan un equilibrio con la vida y el trabajo. Tenemos la diversidad, la equidad y la inclusión, que ya les había comentado. La transformación digital también se ha vuelto un desafío que está pues teniendo bastante incidencia en las distintas empresas, y también tenemos el tema de los ajustes al modelo de trabajo híbrido y remoto. Hoy en día tenemos que aprender a gestionar equipos que trabajan de manera remota, que no las ves, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas todo tu proceso de inducción, todo tu proceso de incorporación en este tipo de equipos o equipos que están pues de manera híbrida? El tema también del desafío de hacer más eficientes al momento de la contratación, y también cómo retengo a mi talento. Estos desafíos son un poquito de lo que vamos también a revisar en las siguientes sesiones. Justamente, si ya llegamos un poquito a la conclusión de qué es lo que hemos visto en esta primera clase, vamos a encontrarnos que el proceso de reclutamiento y selección
es un proceso estratégico, un proceso que tiene que ser gestionado de manera responsable, de manera empática y sobre todo bien planificada, con un conocimiento como antecedente. Y todo lo que está pasando, porque hoy en día estamos en un momento de evolución tecnológica, estamos teniendo un crecimiento en cuanto a tecnologías, inteligencia artificial y el alcance del conocimiento que nunca antes se ha visto. Entonces, esto está transformando todos los aspectos de las personas y obviamente también cómo tomamos decisiones y cómo elegimos talento. ¿Ok? Entonces, espero que esta clase haya sido bastante enriquecedora para ustedes, que signifique pues sobre todo ese interés y ese compromiso para las siguientes clases, que van a ser bastante interesantes, que nosotros sobre todo vamos a profundizar a mayor detalle, con más ejemplos, con más casos prácticos, y que los invito pues a que asistan y que estén sobre todo impactando y creciendo en su desarrollo profesional. ¿Ok? Recapitulando, hoy vimos conceptos clave de reclutamiento y selección, su importancia estratégica y cómo se han ido transformando estos procesos y qué desafíos estamos enfrentando hoy en día quienes pertenecemos al equipo de reclutamiento y selección. En la siguiente clase vamos a aprender cómo analizar de manera estratégica los puestos. Vamos a tener esta clase de preparación, de conocimiento del puesto, de entender cómo gestionamos los descriptivos de puesto y cómo planificamos bien este momento de búsqueda para que todo nuestro proceso de reclutamiento y selección sea exitoso. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Por ahí, si pueden comentar en el chat qué se llevan de esta primera sesión, sería muy interesante para mí. Y no se olviden, tenemos justo unos minutitos con el equipo de ITEC para que les brinde las indicaciones correspondientes sobre todo lo que es el registro de la plataforma. ¿Ok? Buenísimo. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día jueves. ¿Ok? Cuídense bastante. Hasta el día jueves y los dejo con el equipo de ITEC.